Bueno, hoy el arte como camino de crecimiento. Entonces, como decía Claudia, la idea es que no sea un taller en donde yo sea la única que hable o cuente cosas o enseñe como, como un taller, sino más bien una tertulia. Entonces, vamos a dividir como el espacio en un primer espacio en donde yo les voy a contar un poco mi experiencia personal de transformación con el arte. Ujú. Luego va a haber un espacio de diálogo en donde todos los demás pues pueden contar su propia experiencia y al final vamos a hacer un pequeño ejercicio en donde nos vamos a involucrar con el arte. ¿Mm? Entonces, pues, ¿cómo no se va a transformar uno con el arte si el arte en sí mismo es un proceso de transformación? Digamos, desde los materiales se transforman en algo que antes no eran. Entonces, por ejemplo, frasquitos de pintura terminan siendo una gran obra, o un pedazo de greda termina siendo una escultura, hierro termina siendo otra escultura. Entonces, nada más con el proceso en donde el material pasa de ser una cosa a otra, ya hay una transformación. Eh, Obviamente, el artista tiene una transformación interna, ¿sí? Al poder expresar y mostrar lo que tiene adentro afuera, se transforma. ¿Mm? Entonces, hay una tercera transformación en el arte que es la que sucede en el espectador, ¿no? En el que va a un museo o en el que abre un libro y encuentra una pintura, o en el que va a cine también, una obra de arte puede ser eh, una película. ¿Mm? Entonces, el espectador también se transforma. Entonces, hay algo ahí que nos mueve la emoción, que nos mueve el mundo inconsciente. Y en este ambiente nuestro de autoobservación, pues el contacto con el arte es como una oportunidad que tenemos para autoobservarnos, o sea, para mirar en nuestro cuerpo qué es lo que nos produce ese estar viendo esa obra que está al frente nuestro, o ese poder tocarla, ¿sí? Si es que nos dejan y no es en un museo lleno de piticos que no dejan acercar. Eh, Ese contacto cercano con una obra, cómo nos influye, cómo nos mueve nuestro mundo emocional. Bueno, entonces, les voy a contar, digamos, el proceso transformador en mi vida, como tres o cuatro cositas que yo he vivido, de eventos muy bellos que me han transformado. El primero fue el contacto con la artesanía. Hoy llegó Claudio, qué bien, qué bueno que estés acá. Qué delicia. Cuando Cata dijo que no venían, dije, no, no puede ser. Bueno, entonces, estaba diciendo, Claudio, que acabas de entrar, que el proceso del arte es en sí mismo transformador. Se transforma tanto la materia en una obra como el artista que lo está haciendo tiene una transformación interna, más el espectador también, al tener contacto con el arte, se transforma. Entonces mi experiencia es, siendo yo médica, empiezo a tener contacto con la artesanía y empiezo a sentir algo muy importante adentro, que es un gran bienestar, una sensación de fluidez, eso que llaman en el flow, ¿sí? Que para la psicología positiva es esa sensación de estar absorto en algo, lo que podríamos nosotros decir estar en presente. Digamos que yo en su momento no lo pude definir, pero ahora con todos estos como conocimientos, o digamos el marco que tenemos más conceptual, yo ya lo puedo ver como ese flow, ese estar en presente. Entonces yo empiezo a sentir como una alegría profunda de estar haciendo objetos, ¿sí? Y eso se refleja en mi estado de ánimo, y se refleja también en el contacto con el mundo externo, en donde empiezo a tener reconocimiento por lo que hago, ¿sí? Entonces, digamos, en medicina yo en esa época estaba un poco como deprimida, no me gustaba mucho, me sentía, absorbía mucho como la emoción detrás de la enfermedad de la gente. Yo para esa época ya me daba cuenta que la enfermedad tenía que ver con lo emocional,
pero no tenía la estructura ni el trabajo interno suficiente para tener esa protección. Entonces encuentro yo la artesanía y empiezo a sentir felicidad, y después de unos 3, 4 años decido dejar la medicina y convertirme en artesana 100%. Entonces, ese es como un primer contacto. Eh, un segundo contacto es como en el 2012, en una fundación aquí en Bogotá que se llamaba Sasana, de estudios transpersonales. Me meto a un diplomado lindísimo que es un diplomado de arte terapia. Entonces, desde el primer momento fue una experiencia transformadora individual y grupal. Éramos como 20 mujeres de distintas edades, y fue maravilloso porque ahí ocurrió algo que fue, como les cuento, transformación individual y grupal, porque en el proceso de la arteterapia ocurre algo muy distinto al proceso de un museo o de el artista solo produciendo su obra, y es una relación triangular que es bellísima, que es la relación entre, por un lado, el terapeuta, por otro lado, el paciente, y por un tercer lado, la obra. Entonces, el terapeuta le propone al paciente, dependiendo de su estado, pues un trabajo, y le da como una especie de consigna, o sea, como una especie de instrucción a hacer, y existe dentro de la arteterapia la importancia de los materiales. Entonces, hay materiales que tienen distintas características, por ejemplo, materiales que pueden generar estructura o materiales que por el contrario son difíciles de estructurar. Entonces, el arteterapeuta puede usar esas herramientas en doble sentido. O sea, por ejemplo, alguien que sea poco estructurado, o que tenga dificultades en su estructura, le puede dar materiales que tengan, que al estar construyéndolos, tengan dificultades para construirse, para que él, pues como que su obra se le derrumbe y él tenga que insistir en estructurarla, y el proceso de estructurar la obra lo estructura, o al revés, usar materiales que den estructura para que él pueda ir haciendo su estructura interna así paralelamente con la hechura de su obra. Entonces, en ese proceso existe como que la obra le habla a uno, y es impresionante. Entonces, uno hace su obra en la sesión arteterapéutica individual o grupal, y al final uno la ve y uno empieza a darse cuenta que más allá de lo que uno conscientemente quiso construir, o empiezan a develarse o a hacerse como reales un montón de elementos internos de uno que hacen que uno entre en procesos de darse cuenta, como los procesos de aquí de la autoobservación. Entonces son procesos de crecimiento interno por darse cuenta, por ese contacto que existe entre el paciente, la obra y el arteterapeuta. Y el arteterapeuta no tiene una función, digamos, de eh, interpretador, sino es una función de acompañamiento a que el otro se dé cuenta. ¿Mm? Entonces es muy bello y a mí me gustó muchísimo, muchísimo, me hizo crecer mucho. Y la otra experiencia que tuve muy linda fue el año antes de la pandemia, en donde a mi taller artesanal me pidió una prima que estaba haciendo unas pasantías en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que para los que no son aquí colombianos, sepan que es como un ente gubernamental que se dedica a proteger a las familias y en eso a los niños, ¿no? Entonces, había un niño institucionalizado en este sitio donde mi prima estaba haciendo sus prácticas, y este niño tenía grandes problemas de peleas con sus compañeros, tanto de las casas, eran casas en donde hay una familia con sus propios hijos, más 10 niños que están, pues, que los han sacado de sus familias por ser familias patológicas, o los niños estar en riesgo. Entonces él peleaba ahí, peleaba en el colegio, lo echaron del colegio, y en la casa en donde estaba tampoco podía hacer mucho porque estaba solo. Me dijeron si podía ir a mi taller unos días. Entonces,
Digamos que ahí yo lo recibí y fue un proceso muy bello porque primero yo tenía un poco de estrés y antes consulté con una amiga que es eh, psiquiatra, homeópata, devota de Saibaba, o sea, es una mujer súper integral, a que me ayudara un poco a hacer el enfoque y me ayudó mucho algo que ella me dijo y me dijo, mira, tú debes tener claro que tú no eres su terapeuta, tú vas a ser su profesora de artesanía. Y eso me liberó muchísimo porque ahí pude fluir mucho más, pero en todo caso, con todos estos conocimientos que tengo, yo aproveché un poco momentos para que él pudiera tener momentos de insight y sí hice un poco de autoobservación en una sesión muy corta, porque igual los niños pues van tan rápido en sus sesiones, pero fue una sesión muy corta como de 10 minutos. Entonces, de esa les tengo, digamos, unas fotos para mostrarles ahora. Y esa, pues, es, digamos, la experiencia más linda. Y la última experiencia que quiero contarles, que también tiene que ver con alguien que ustedes conocen mucho acá, es cuando estudié astrología con Martín. Fue muy bello un ejercicio que él nos hizo de poner la carta natal de cada persona impresa y entonces, digamos que la estructura de aspectos que es la estructura geométrica o de líneas que se hace entre los planetas en el momento en que uno nace, eh, eh, tiene, es como la motivación del alma con la que uno viene. Entonces, cuando uno tiene esa hoja al frente, uno la interviene y empieza a dibujar lo que ve. Y otra vez la obra le habla. Entonces en esa clase con Martín, cada uno hizo su dibujo, intervino sus cosas y lo pegamos como una gran exhibición. Y fue también lindísimo ver cómo, cómo esa estructura del alma también tenía algo que decirnos, eh, interviniéndola y acercándonos de manera artística. Entonces, quiero mostrarles un poquitico bueno, creo que lo voy a dejar para el final porque ya se nos está pasando el tiempo de mostrarles el proceso con el niño del ICBF. Entonces, aquí están las fotos. Obviamente le tapé la cara, pues porque no tengo el permiso de mostrarlo y además es un niño, pues que tiene un resguardo del gobierno por sus derechos. No sé cómo se llama eso técnicamente, pero restitución de derechos, algo así. Entonces, en esta primera, eh, este ya es como el tercer trabajo que hicimos. El primer trabajo lo que hicimos fue hacer unos monstruos y de eso no tengo fotos, pero eran unos monstruos en porcelanín y papel maché, en donde él pudo con varios monstruos como sacar un poco de la agresividad interna que él tiene y también jugó con los monstruos eh, eh, roles entre ellos y pues se veía como había del monstruo mayor como ataque al monstruo menor, ¿no? Supongo, pues mostrando su realidad familiar. Entonces, acá en esta primera, él tiene pues una bolsa de plástico para cuidarse de todo el reguero que íbamos a hacer y lo que íbamos a trabajar ahí era hacer un jaguar, ¿sí? Él escogió el jaguar, investigó sobre el jaguar, me trajo pues todo lo que había investigado y parte de la escogencia del jaguar tenía también que ver con lo agresivo, ¿no? Con el diente, con morder, con el felino que come. Y entonces, bueno, este es al principio, este es en mi taller, el que tenía antes de la pandemia, que me tocó devolverlo. Entonces aquí está antes de empezar. Aquí él está cortando yeso de ortopedia para poder hacer la máscara. Y en esta de acá, yo le estoy haciendo la máscara, ¿sí? A ver, ¿cómo paso esto acá? Entonces, yo le pongo la máscara y él la dejamos secar, eso seca súper rápido. Y le empiezo a enseñar cómo trabajar y acá ya le hemos hecho el hocico y le estamos empezando a poner los dientes. Yo solo le medio muestro cómo se hace y él sigue su proceso, ¿sí? Dentro de este proceso que duró como unas 3 o 4 sesiones, en una de las sesiones donde está el de la figura de la izquierda. En esa figura de la izquierda surge la que tiene, que es una cartulina llena de rayas. Esa
esa la hicimos un día que fue donde utilicé los 10 minutos de autoobservación. Yo le preguntaba cosas y en un momento estaba hablando de su madrastra. Él tiene su mamá, su papá y su madrastra. Entonces ha vivido donde la mamá, ha vivido donde el papá y la madrastra y odia a la madrastra y pues seguramente la madrastra debe ser pues muy maltratadora. Entonces en la autoobservación yo le hice ver en dónde sentía esa rabia. No recuerdo ahorita claramente para dónde llegamos exactamente, pero fueron 10 minutos de conectar la rabia con el cuerpo y después de eso nos fuimos ahí a la cartulina. Y con unas crayolas, como 10 crayolas, 5 y 5 en cada mano, la idea era que él pudiera sacar y rayar esa rabia. Entonces él cogía y con toda la fuerza del mundo y decía, te odio, te odio, te odio, te odio. Y después de sacar eso, pues que duró como unos, no sé, 2 minutos haciendo esos rayones ahí o 3, pues quedó en un estado de relajación muy importante. Y en las siguientes sesiones entonces ya está el pintar la máscara, el hacerle más detalles, hacerle las manchas, ponerle los bigotes. Y este es un videito, ay no, no, esta es una foto. Ahí en el patio había un árbol muy lindo, entonces pues lo metí como en pues en un ambiente más selvático, tratamos de hacerlo y aquí está este videito, a ver si lo puedo poner. Y ahora quisiera como que, ¿quién nos quiere contar para participar en la tertulia su contacto transformador con el arte, experiencias que hayan tenido? Yo sé que Clemencia, con, con su proceso de autoobservación, te voy a dar a ti la palabra, Clemen, para que nos cuentes porque pues tú, yo sé de tu proceso, todos sabemos un poco cómo fue después de hacerte tantas terapias de autoobservación o tantas sesiones, llegaste a entender que por dentro tenías un artista. Cuéntanos un poco. Hola, buenas noches para todos o buenas tardes. Sí, Ana. Ok, gracias. Bueno, mi contacto con el arte surge de una sesión con Jairo, donde estábamos trabajando misión de vida y salió que yo tenía un don en las manos. Y yo la verdad ni siquiera pegaba un botón, o sea, yo decía, pero ¿qué voy a hacer con las manos si toda la vida he trabajado con números? Y empecé, y él me dijo, empieza a explorar a ver qué encuentras. Y empecé a buscar qué podía hacer con mis manos y empecé pintando en tela, después ya pasé a lienzo, después cada vez él me decía, busca algo más, algo más, algo más, y así me fui perfeccionando en la pintura, pasé por muchas técnicas hasta llegar al retrato y ver que podía plasmar una fotografía o un retrato y quedaba prácticamente realista. Entonces, ha sido una experiencia bien bonita. Ahorita ya estoy trabajando pintura a través de una conexión con el ser superior, después de una relajación, y realmente va evolucionando la obra y van saliendo cosas maravillosas. Y eso me sirvió también para trabajar la terapia con pintura con otras personas y descubrir que todos tenemos ese talento y que podemos plasmar lo que sentimos, lo que pensamos, las experiencias en un papel o en un lienzo. Esa ha sido mi experiencia con el arte, realmente. Es que para mí la autoobservación fue una etapa de transformación que podemos decir fue muy grande, en el sentido de empezar de vivir siempre afuera a llegar a conocerme y aceptarme. Entonces, ha habido dos veces en mi vida que ha sucedido esto. La primera cuando hice el curso, que el solo hecho de empezar a aceptar el ser que era yo, integral y todo esto, logré perder peso, o sea, se reflejó en mi físico.
y empecé a sentir y a percibir a la gente de otra manera. Y me conectó con ese servicio y con ese querer ayudar a la gente a poderse transformar. Y ahorita, a raíz de una situación familiar que hemos estado pasando con la salud de Alfredo, volví a hacer el proceso y me di cuenta que realmente cada vez que hago un proceso interno se refleja es en mi cuerpo físico. Y empecé a entender que había algo más importante, que todo lo que daba a los demás era que era yo misma. Y otra vez lo que sucedió fue igual, perder una cantidad de peso y cambiar totalmente el cuerpo. Y llegar al cuerpo que tenía pues cuando era jovencita. Y yo decía, Dios mío, o sea, no solamente es un crecimiento personal, es un darme cuenta, como lo decías tú, es un poder transmutar o transformar muchas creencias, muchas vivencias, sino que también se refleja en mi exterior. Y ha sido bien bonito, o sea, ha sido una experiencia dura, muy dura, pero el resultado ha sido algo maravilloso, o sea, es poder disfrutar cada instante, cada momento, sentir la conexión con la naturaleza, con el aire, el respirar, todo esto, o sea, ha sido realmente fascinante. A pesar de las circunstancias y de todo lo que hemos vivido, ha sido bien enriquecedor y bien bonito. Tener las manos ocupadas es un proceso de meditación, como dice Ana María, con serias intenciones de incursionar en la autoobservación, porque el tema meditativo y de observarnos, me parece que el darse cuenta es el gran regalo de la vida, pues ha sido como sentarme de una manera distinta a la mesa de trabajo y usar las manos y estar muy presente en el uso de las manos. Entonces, el trabajo con las manos a mí me parece que es un tema de meditación. Uno está meditando cuando está ocupando las manos y evidentemente la cabeza se va, pero cuando uno toma conciencia y lo usa como una herramienta meditativa, pues es una delicia. Acaba el día como una sensación de haber hecho, porque yo creo que las manos nos permiten precisamente eso, como el instrumento y el lenguaje básico de nuestro ser integral, ya sean pensamientos, emociones, es una delicia salirnos de este tema tan mental y darle cabida al mensaje que nos trae el cuerpo. Para mí es de las cosas absolutamente descrestadoras, digámoslo así, en el último tiempo, y en esa medida la autoobservación es darle cabida a ese lenguaje, creo yo, ¿no? Como conectar lo que siente el cuerpo con lo que puede estar manifestándose inconscientemente y que tratamos de explicar a nivel mental. Entonces, pues no, los procesos del cuerpo son divinos. Yo de niña quería ser bailarina, no lo fui porque las creencias sociales y familiares me hablaban de qué iba yo a vivir quería ser artista y no, demasiado bohemio el engranaje. Acabé como diseñadora industrial en un arte aplicado como es la joyería y vuelvo al arte, pero al arte distinto, al arte de la meditación, de la integración del ser y bueno, no, un camino como divertido. Gracias, Sigrid. Mejor dicho, es como si ya hubieras hecho todos los niveles de autoobservación de acá. Creo que vas a disfrutarlo mucho como alumna y después poder practicarlo. Vas a poder integrar un montón con lo que ya sabes. ¿Quién más quiere? Que siempre hemos dicho que la medicina es un arte, ¿no? Es un arte. Pero a veces hemos confundido solo el arte con lo que llamamos las artes plásticas o las artes que están en torno a la estética o las artes que uno hace con las manos. Y yo creo que parte de la dificultad y del conflicto que tiene la medicina
es que perdió el arte. El arte significa esa maravilla de estar haciendo una obra en cada encuentro terapéutico que fuera una obra. Bueno, pues muchas gracias.